Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder tener este medio en el cual podemos compartir y ministrar un mensaje de las Sagradas Escrituras para vuestros corazones. Agradecemos a nuestro Padre Dios porque nos da la oportunidad de poder estar de pie, de poder servirle, de poder también ser portadores de un mensaje. Y nuestro objetivo es que su corazón, su vida y también la de su familia sean bendecidos, sean prosperados, sean fortalecidos, restaurados y sanados por la mano poderosa de nuestro Dios, ya que cuando la palabra llega a nuestra mente y corazón, esa palabra no vuelve vacía, esa palabra tiene ese respaldo que hace que se introduzca, se impregne lo más profundo de nuestro ser, generando fuerza, generando restauración, generando alegría, confianza, seguridad. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, que vuestras vidas sean bendecidas. Vamos a considerar esta preciosa mañana la manifestación número 41 de las operaciones de nuestro Padre que está en los cielos. Usted sabe que le hemos puesto por título a estas enseñanzas la bondad del Padre, ya que en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 19, 20 y 21 encontramos 72 letras hebreas en cada versículo, y cuando unificamos esas letras aparece, se manifiesta, se hace presente una operación, una manifestación de nuestro Padre Dios a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Y el número 72 está relacionado con la bondad de nuestro Padre, la bondad de nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo claramente lo dijo allá en Juan capítulo 17, dijo: esta es la vida eterna, esta es la vida sobrenatural, que te conozcan, que sepan, que tengan ese conocimiento de quién eres tu amado Padre, y también que conozcan a Jesucristo. Esa relación de conocer a nuestro Padre, de valorar la redención de nuestro Señor Jesucristo y la preciosa comunión y respaldo divino del Espíritu Santo, hará que vuestra vida, hará que vuestro ser, hará que vuestro corazón en esta tierra sea guiada, sea dirigida, sea respaldada de una manera muy especial. Pues la manifestación número 41 está compuesta por 3 letras hebreas que son 3 Hei, 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 y nos da un valor numérico de 15. Y 15 está relacionado con una palabra hebrea que es Hod, que es majestad, que es esplendor. Entonces, hoy miraremos en este salmo, está vinculado con el Salmo 120, versículo 2, en donde el rey David le hace una manifestación, hace una petición al Creador diciendo: libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Entonces vemos, amado pueblo de Dios, vemos, amados amigos, como aquí hay una súplica, hay una petición de parte del rey David, un salmo que menciona en su título un salmo o un cántico de elevación, un cántico de ascensión. Cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras como la descendencia de Abraham tenía un cuadro comparativo, dice que su simiente sería como la arena del mar, como el polvo y también como las estrellas. Entonces, el Señor nos muestra como la descendencia, nos muestra cómo
esa superación debe de existir en nuestra vida. Debe de haber un anhelo, debe de haber un deseo de ir superándonos, de ir creciendo, de ir avanzando, de ir conociendo día a día más las promesas, el respaldo, los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Vemos cómo en la dimensión tierra, en la dimensión arena, se encuentran dos opresiones, se encuentran dos maneras de que el creyente, el Hijo de Dios, tiene a su lado, tiene en su caminar dos operaciones de una manera estratégica que lo oprimen. Cuando el rey David, en el Salmo 120, versículo 5, dice con expresión de dolor: ¡ay de mí! Porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Vemos entonces cómo él está diciendo, él está manifestando: estoy en esta tierra, estoy en esta dimensión donde argumentos, donde eventos, donde voces que son, dice aquí, lo menciona, labios mentirosos y lengua engañosa, se hacen presentes. Y el versículo 4 dice que se convierten como agudas flechas de guerrero, pero también brasas de enebro. Y esto nos deja ver a nosotros, amado pueblo de Dios, la importancia de conocer esto para no permitir que nuestra alma se atribule, se angustie, se preocupe. No permitamos que nuestra alma se debilite, sino todo lo contrario, ver cómo en este salmo nos muestra un mensaje tan importante en donde el Señor aparece con una voz majestuosa, la voz majestuosa de nuestro Padre. Estamos entonces en una tierra en donde existe la guerra de las voces. Si usted se ha de acordar, en el huerto del Edén aparece la voz de la serpiente, aparece la voz de Adán, la voz de Eva, aparece la voz del Padre. Y lamentablemente, el hombre y la mujer le prestaron mayor atención a la voz de la serpiente, a la voz engañosa, a la voz mentirosa. Por eso el rey David aquí está manifestando una petición. Está solicitando que lo libre. Dice: libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Porque en esta tierra esas voces hacen que la persona viva atribulada. Así rápidamente le quiero mostrar esto, como cuando el rey David dice: yo habito entre las tiendas de Quedar y soy peregrino en Mesec. Está ahí mencionando dos formas o dos dimensiones que se hacen presentes en esta tierra de diferente manera. Cuando vemos quiénes eran, que era la dimensión Quedar y que es la dimensión Mesec, hablan de dos influencias, hablan de dos linajes, una que está conectada con Ismael, que es Quedar, y otra que está conectada con Esaf o Esaú. Y entonces, al vivir en esta tierra, encontramos esas influencias, encontramos esos argumentos. Cuando vemos la dimensión Quedar, habla de la oscuridad,
habla de la ignorancia, habla de la violencia, habla de los conflictos, habla de las burlas, habla de las traiciones. Y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado alguna de estas cosas en nuestra vida. Y la dimensión o la influencia Mesec habla de la vida estresada, el estrés, la obstinación, el no querer cambiar, el estar con una idea, el estar arrastrando hábitos y costumbres del pasado y no renovar el espíritu de vuestra mente. Eso es obstinación, el no permitir que entre la vida sobrenatural, los pensamientos del cielo, a nuestra vida. Pero también está relacionado con la paja, está relacionado con la vida superflua, la vida de vanidad, de apariencia, porque eso es lo que representa la paja. Está relacionado también con una vida vinculada con deudas. El querer dar una apariencia, la persona entra a esa dimensión de deudas y pierde su descanso, pierde su paz. Estar vinculado con una serie de acontecimientos que entra la incertidumbre de no saber cómo arreglar o cómo solucionar ese asunto. Entonces vemos cómo la oración que hace el rey David es: libra mi alma de esas voces, de esas influencias, de esos menosprecios, de esos argumentos que quieren debilitar mi avance. Libra mi alma de esas cosas, de esas voces que están conectadas con la iniquidad. Vemos como en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 12:15, dice que esa estructura de la serpiente, el Señor la reprenda, dice que arroja de su boca contra la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Entonces, esa estructura sigue generando una influencia, una hechicería, una manipulación para que el hombre, para que la mujer esté atribulado, esté preocupado, esté angustiado por estas dos fuerzas o estas dos influencias. Y es de suma importancia, amado pueblo de Dios, que nuestra elevación espiritual, nuestra conexión con Dios, cada día sea más latente, más presente. Porque al estar en esta dimensión tierra y recibir estas fuerzas de estas inteligencias malignas que quieren hundir, debilitar, enfermar, contaminar al hombre, a la mujer, harán que la persona entre en un estado de debilidad, de frustración, de amargura, de desolación, desilusión. Y esa es la victoria, esa es la celebración de esta terrible serpiente. Por eso aquí dice que esa agua, y el agua está relacionado con enseñanza, es agua que sale de su boca. Dice que, y menciona boca, y dice que se convierte en un río para que fuese arrastrada la mujer por esta corriente. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:16, dice que hay enseñanzas que están vinculadas con fábulas inventadas.
y harán entonces que vuestro entendimiento, harán entonces que vuestra manera de pensar esté totalmente distorsionada, vinculada con el error. Segunda de Pedro 2:18 dice que hay enseñanzas que conducen a que la persona viva equivocada, viva alterada. Colosenses 2:4, hay palabras persuasivas, palabras que manipulan y amenazan para que vivas amedrentado. Romanos 16:18, también hay palabras lisonjeras, manipuladoras, para que tú creas que eres alguien más que, o que te sientas más que, o que sabes más que. Todo eso lo provoca esta estructura maligna. Y la persona cae en ese terrible error. Por eso la oración del rey David es: líbrame del engaño, líbrame de los labios mentirosos y la lengua engañosa. Porque esto constantemente hace que la persona sea dañada en su conciencia, en su corazón, en su avance. Apocalipsis 11:5 habla de esa estructura llamado anticristo, alguien que ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo, o alguien que se opone al avance del proyecto de nuestro Señor. Dice que esa estructura se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Eso habla de la operación de esta estructura que estará atribulando al creyente o a los que se quedan a la gran tribulación. En el versículo 6 dice que su boca la abre contra el Señor, hablando blasfemias. Entonces, al ver esto, amado pueblo de Dios, debemos nosotros de pedirle al Señor que guarde nuestra vida de todas esas palabras que quieren debilitar, desanimar, que quieren fastidiar nuestra armonía, que quieren fastidiar nuestra conexión con Dios. Vemos entonces cómo el Señor allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 30, dice: el Señor hará oír la majestad de su voz, esa majestuosidad de su voz, y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Está profetizando este siervo de Dios la manera en que la voz de nuestro Dios se hace presente. Esa voz tiene una potencia, una majestuosidad, un esplendor. Y si nos vamos al Salmo 29, vemos 7 características tan maravillosas que tiene la voz de nuestro Padre Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso cuando nosotros, al estar en esta tierra y recibimos voces, argumentos, difamaciones, chismes, menosprecios, nosotros tenemos que refugiarnos en esa voz que viene del cielo, en esa voz que viene de nuestro Padre. No permitir que seamos arrastrados
por esa corriente diabólica de engaño y de error. El Señor claramente dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas. Dice la Escritura ahí en el libro de Ezequiel 13, versículo 6, dice que hay personas, hay ministros que han visto falsedad y adivinación, mentiroso, o palabras mentirosas que dicen: el Señor declara, el Señor dice, el Señor muestra, y no hay tal realidad. Dice: cuando el Señor no los ha enviado, no obstante esperan el cumplimiento de su palabra. Quiere decir que hay personas que no son enviadas. Hay personas que no tienen el respaldo de Dios y emiten una palabra, una predicación, una enseñanza, y se atreven inclusive a profetizar, se atreven inclusive a hacer decretos cuando el Señor no los ha enviado. Pues es muy delicado esto. Y cuando vemos entonces lo que dice el Salmo 29, dice que la voz del Señor es sobre las aguas. Cuando dice las aguas, quiere decir que está por encima de cualquier declaración, está por encima de cualquier amenaza, está por encima de cualquier diagnóstico negativo. Esa voz de nuestro Padre está por encima de cualquier turbulencia. ¿Se acuerda usted cómo el Señor Jesucristo reprendió al fuerte viento y al mar y le dijo: enmudece, porque será una voz que se levanta? Y dice la Escritura que el mar representa a las naciones, a las lenguas, representa a los pueblos. Entonces quiere decir que hay voces que quieren amenazar, amedrentar la vida del creyente, pero hay una voz que está por encima de ello. Así como el Señor reprendió ese fuerte viento, esa voz es poderosa sobre las aguas. Dice el versículo 4, la voz del Señor es poderosa, porque cuando Él dice enmudece, cuando Él dice levántate, cuando Él dice quiero, cuando Él dice te bendigo, eso se hace realidad. ¿Se acuerdan de aquel centurión que le dijo al Señor: solo di la palabra y mi siervo sanará? Y el Señor envió la palabra de salud y sanidad. Ahí vemos entonces cómo el Señor está sobre las aguas, su voz es poderosa. Dice que la voz del Señor es majestuosa. Allá van 3. Versículo 5. La voz del Señor rompe los cedros. Eso habla de el poderío, de que nadie puede detener un decreto, una bendición, un proyecto que Él ya lo ha establecido. Por eso usted debe de caminar con confianza, porque la voz majestuosa de nuestro Padre, al hacer la declaración, al enviar, al respaldar, al emitir un mensaje de vida, eso te llega. Eso se hace una realidad. Dice que también la voz del Señor levanta llamas de fuego. O sea, Él es el que levanta a sus ministros. Él es el que respalda a sus siervos. Pero bueno es que estemos apegados en esa elevación, como lo dice el Salmo 120 en su primer versículo, cántico de ascenso gradual, que uno vaya abandonando esa dimensión de la serpiente, sino ir hacia arriba. Por eso dice el Señor, dice que la voz del Señor levanta llamas de fuego, levanta ministros que hablan con poder, que hablan con autoridad, que eliminan la maldición,
enseñan la santidad, porque el fuego consume todo lo impuro, todo lo que no es de Dios. El versículo 8 dice que la voz del Señor hace temblar el desierto. Cuando pareciera ser que las cosas no dan resultado o no está saliendo adelante y hay escasez, hay bloqueos, esa voz cuando aparece, el Señor transforma el desierto en un gran Edén. Él transforma la tristeza en alegría. Él transforma la enfermedad en gran salud. Él transforma esa oscuridad, esas tinieblas, las cambia enviando luz. Esa voz es poderosa. Dice que también la voz del Señor hace dar a luz, hace que nazcan los siervos, las siervas. O sea, Él es el que da la vida. Cuando las cosas parecen que están estériles, Él es el que da la orden y comienza la genética a ser fructífera. Como se dará cuenta, aquí el Señor está diciéndonos, sí, en esta tierra hay una guerra de voces, hay una guerra de mensajes, hay una guerra de maestros, que uno sabe más, que otro sabe menos, y ese tipo de cosas que enferman el corazón. Y el Señor te dice, no es así. Tú tienes que estar al pendiente de la voz que está por encima de, esa voz que viene del Padre, esa voz que te ayuda a vivir una vida poderosa, a vivir una vida de imposibles, a vivir una vida de respaldo, a vivir una vida de abundancia, a vivir una vida de transformación. Entonces, cuando el Señor dice, el Señor hará oír la majestad de su voz, ya vemos aquí entonces cómo el Señor se impone con esa majestuosa voz ante los dimes y diretes. No, la tierra mata a sus moradores. No, nosotros somos langostas. Esas son voces que contaminan, voces que desaniman, voces que quieren que te quedes parado, estancado en el mismo lugar. No, la voz del Señor te motiva a ir. Cuando está frente al mar rojo el pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés, toca el mar, divídelo, extiende tu mano con tu vara, toca el mar, divídelo. El Señor quiere que sus hijos le creamos a su palabra, que creamos en lo que está escrito. Entonces, lamentablemente, el ser humano muchas veces le da más crédito a la voz que desanima, a la voz mentirosa, a la voz que engaña. Y eso hace que entonces la persona comience a tener experiencias negativas. Quiero compartirles de un relato que está escrito en el libro Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Ahí vamos a ver cómo nuestro Padre Dios envía y al que envía lo respalda. Y la palabra que da se cumple. Pero también vemos cómo se levanta la voz negativa, la voz mentirosa. Y eso hace entonces que la persona, cuando escucha la voz mentirosa, tenga resultados trágicos en su vida. Vamos a leerlo.
porque hoy el Señor nos envía este mensaje para que estemos atentos a su voz, estemos atentos a su palabra, estemos atentos al escrito está, estemos atentos a sus promesas, estemos atentos a esa omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de nuestro Padre. Por eso en esta manifestación vemos la voz poderosa, la voz majestuosa, la voz que tiene esplendor. Veamos, primer libro de Reyes 13:1 dice: He aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor. ¿Quién lo envió? El Padre. Él envió a este hombre. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Veamos cómo aquí hay un hombre que Dios había elegido para que reinara sobre Israel, Jeroboam. Pero ahora lo vemos desviado. Ahora lo vemos desarrollando cultos, fiestas, servicio a Dios, entre comillas, pero no al Dios verdadero. Lo vemos conectado con la hechicería, lo vemos conectado con la idolatría, lo vemos conectado con prácticas que no estaban escritos en el libro sagrado. Ahora lo vemos junto al altar para quemar incienso. Él no pertenecía a la tribu de Leví, como para que estuviese ahí. Estaba usurpando una función. Pero vemos la palabra del Señor hizo que este hombre de Dios, no menciona su nombre, pero menciona que vivía en Judá, y eso nos habla de una vida de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento, de servicio, de adoración, porque eso es lo que significa Yehudá. El que agradece, el que sirve, el que adora, el que exalta, el que celebra al Creador. Entonces este hombre estaba en esa dimensión y lo envían a llevar una palabra, una voz, un mensaje a Jeroboam. Versículo 2 dice: y clamó, note que ahí empleó la voz, y clamó contra el altar. O sea, el mensaje era contra ese tipo de culto, contra ese tipo de servicio, contra ese tipo de usurpación que estaba teniendo Jeroboam. Y clamó contra el altar por palabra del Señor. No era la palabra de este hombre de Judá, no, era palabra del Señor. Y veamos, dice que dijo: oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Está hablando contra ese territorio. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Dice, ¿qué palabra está enviando el Señor? Aquel mismo día, dice que dio una señal diciendo: esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. En ese momento, cuando él da esta palabra contra este altar, dice que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Dice, una voz. La voz profética, la voz con autoridad, la voz con majestuosa del Señor. Ahora viene la voz del enemigo y dice: prendedlo. O sea, agárrenlo. ¿Qué quería hacer Jeroboam a este hombre de Dios? Yo creo lo quería matar. Quería darle un castigo. Dice: prendedlo.
Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Ahí hay una enseñanza, que cuando tú y yo estamos conectados con el Padre, portando una voz, portando un mensaje, conectado con la verdad, conectado con la vida, conectado con la paz, Dios te va a respaldar, aunque la amenaza, aunque el diagnóstico negativo hayan dicho prenderlo, o hay que castigarlo, o se va a enfermar, o se va a morir, aunque el dedo señalador, murmurador, traicionero, quiera hacerte daño, dice que ese momento su mano se le quedó seca. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la amenaza que viene en contra de los hijos de Dios se seca. Ese virus, esa enfermedad, ese diagnóstico se seca en el nombre que es sobre todo nombre. Dice que en el versículo 5 dice, y el altar se rompió. Quiere decir que la palabra que Dios envía se cumple. Es una realidad. El escrito está, es una realidad. Las promesas es una realidad para los hijos. Dice que ese altar se rompió y las cenizas se derramaron, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Todo lo que sea palabra del Señor se cumple. Todo lo que está escrito en el libro sagrado se cumple. La letra más pequeña se cumple. Y dice en el versículo 6, mire cómo responde ahora Jeroboam. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios. Estaba desconectado ese hombre de Dios. Le está diciendo, tu Dios, no es mi Dios. ¿Qué pasó, Jeroboam? Si Dios es el que te da la vida. ¿Qué pasó, Jeroboam? Si Dios es el que te eligió. Si Dios es el que te puso en ese trono. ¿Por qué eres así? Era para decirle así, ¿no? Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor. El hombre de Dios le pidió al Señor. ¿Quién es el que sana? Dios. ¿Quién es el que levanta? Dios. ¿Quién es el que provee? Dios. ¿Quién es el que sacia de bien nuestra boca? Nuestro Padre. Dice, el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces, vea qué poderosa es la voz de nuestro Dios, su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos, sus consejos. Todo lleva un respaldo maravilloso. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 7, entonces el rey le dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Ven al palacio, quiero que recibas un regalo, una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ordenó por palabra del Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni volverás por el camino que fuiste. Siempre que Dios da una instrucción, hay que obedecerla. Siempre que Dios da un mandamiento, hay que llevarlo a la práctica. Siempre que Dios nos da un consejo, hay que valorarlo. Siempre que Dios amonesta, hay que ser agradecidos. Siempre que Dios da una reprensión, hay que ser doblemente agradecidos, porque es para vuestro bien que el Señor envía su palabra. Versículo 10. Y se fue por otro camino. O sea que en ese momento, ¿qué hizo este hombre de Dios? Obedeció. No fue a la casa del rey, no comió pan, no bebió agua, no entró a su casa.
Ahí vemos la obediencia de este hombre. No regresó por el camino por donde había ido a Betel. O sea, cambió, modificó la salida. Pero mire lo que dice el versículo 11. Moraba entonces en Betel un profeta viejo. Dios nos libre de eso. Dice que sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Todo lo que había sucedido ahora está siendo contado, ahora está siendo transmitido. Dice que su padre, o sea, el padre de estos muchachos, pregunta, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido aquel hombre, el hombre de Dios que había venido de Judá. Note que hay siempre personas que están al pendiente, siempre hay observadores en esta tierra, siempre hay testigos oculares, siempre hay personas que están viendo cómo te conduces, por dónde te vas, por dónde caminas. Y esto debe de traer a nuestra vida una conciencia de cuidar el testimonio que damos a los que están a nuestro lado. Debemos de cuidar nuestra forma de proceder. Debemos de cuidar nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta. Porque a través de tu persona puede haber o un ejemplo a seguir o puedes estar alterando tu entorno. ¿Qué hicieron estos jovencitos? Se dieron cuenta, escucharon, vieron lo que el hombre de Dios había hablado, lo que había sucedido en el altar, la mano del rey que le había pasado y también por dónde se había conducido. Cuando cuidamos todos estos aspectos, estamos dentro de los linderos que nos van a llevar, que nos van a conducir, número 1, a la vida, número 2, a la paz, número 3, a la verdad y número 4, a la alegría. Seguimos. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Ahí viene una primer lección que no debemos nosotros descuidar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado. Nunca el Señor le dijo, vas a descansar. No, muévete. Sal de ahí. No te quedes ahí. No te quedes sentado. Dios te ha dado a ti muchas promesas. Dios ha hablado acerca de tu persona para que tú seas el ejemplo de tu familia, seas el ejemplo de tu comunidad, seas el ejemplo de ese discipulado. Y le dijo, cuando lo encuentra, le pregunta, dice, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Vamos a la casa. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan y beberé agua contigo en este lugar. Tenía muy presente la palabra que Dios le había dado. Lo vuelve a repetir, no comeré pan, no beberé agua, no entraré a tu casa. O sea, lo tiene muy presente. Cosa que los mandamientos del Señor deben de estar grabados en nuestro corazón. Los mandamientos del Señor deben de estar sembrados en vuestra vida. Qué bueno, ¿no? Este hombre los tenía sembrados. Dice, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste.
Lo tenía muy presente. Ahora, versículo 18 dice, y el profeta viejo, o sea, ese hombre que lo había alcanzado, le responde, dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. ¿Cuál fue la oración del rey David? Líbrame de labios mentirosos y lengua engañosa. Porque esto es lo que nos enfrentamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Personas manipuladas por la mentira, el engaño, la falsedad, la simulación, la hipocresía. Quieren afectar, quieren dañar vuestro proceder. Este hombre estaba mintiendo. Pero el hombre de Dios no se activó en él el discernimiento, porque mire las palabras que emplea este profeta viejo. Un ángel me habló. Primero dice, soy profeta como tú. Lo elevó, porque jamás vemos que el Señor haya dicho que este hombre de Judá era profeta. Pero aquí le está dando un ministerio, y ese es el problema. Cuando la voz aduladora, cuando el mensajero adulador comienza a darle títulos y reconocimientos a las personas, puede echarlo a perder. Dice, yo soy profeta como tú. ¿Qué le está diciendo? Te doy el manto profético. Te proclamo profeta, te proclamo pastor, te proclamo apóstol, te proclamo. Y ese tipo de nombramientos enferma a la persona. Lo nubló. Le afectó la mente, le afectó los ojos, le afectó el corazón, porque lo elevó, lo aduló, y la adulación es el camino de el venirte abajo. Entonces vemos que le dice, yo soy profeta como tú, y le dice, un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa. Entonces se volvió con él. Entonces ahí nada más es para decirle, hey, abre los ojos. Él está diciendo que un ángel, él no está diciendo que Dios le habló, porque este se iba a meter en un problema si hubiese dicho, Dios me habló, que te invitara. Le está diciendo un ángel, porque sería menos la reprensión que recibiría este profeta viejo. Está diciendo, un ángel me habló. Hey, momento, ¿a ti te habló un ángel? A mí me habló el Padre, a mí me habló el Dios eterno, y me dijo que no comiera pan y bebiera agua. Desde ahí ya estás mal. Yo no le voy a hacer caso a un ángel antes que al Creador. Entonces, esto nos enseña, amado pueblo de Dios, a abrir nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento, y pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestra visión espiritual para detectar, discernir cuando la adulación, el engaño, la mentira, la alteración está queriéndonos desconectar de las instrucciones establecidas por nuestro Padre Dios. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, entonces morirás por un león, comido por un león, muerto por un león, perdón. ¿Por qué llegar a ese resultado? ¿Por qué vivir ese tipo de experiencias? Porque todo esto es un ejemplo para nuestro presente. Si tenemos un Padre que su voz es poderosa, majestuosa, esplendorosa,
Si tenemos a un Padre que su voz está sobre las aguas, que su voz da órdenes y las cosas se sujetan, y vemos cómo los hombres de Dios, escuchando la voz, obedeciendo las instrucciones, tenemos ese respaldo, porque usted tiene ese respaldo si vive en obediencia al Creador. Usted tiene el respaldo que lo que dice su boca será hecho. Todo lo que pidáis en mi nombre será hecho, dijo el Señor. Tenemos ese respaldo, tenemos esa gloria, tenemos esa bendición. ¿Qué nos pide Dios? No vayas a hacer, no vayas a decir, no vayas a enseñar, no vayas a practicar, no vayas a desarrollar actividades, no vayas a desarrollar costumbres de las naciones, no vayas a incurrir en celebraciones que no están escritos en el libro sagrado. No vayas tú a estar desarrollando actividades que estén motivadas por el ego o la presunción o la competencia o la presunción por querer aparecer o querer aparentar o querer manifestar que tienes o que eres más que. El Señor nos enseña a ser obedientes. Cuando le dicen a este hombre de Judá, le dicen: has desobedecido el mandato del Señor. No has guardado el mandamiento del Señor. Y todo porque se dejó llevar por la voz manipuladora y hechicera de este profeta viejo. ¿Qué aprendemos con esto, amado pueblo de Dios? Voy terminando. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? Vemos cómo en el Salmo 21, versículo 4, hay una oración, hay un testimonio del rey David cuando dice: vida te pidió y tú se la diste. Tú le pides vida y Dios te da la vida. Largura de días eternamente y para siempre. Esa es la vida eterna. Vida biológica y vida sobrenatural. Vida biológica, vida en esta tierra y vida del más allá. Tú se la pides, Él se hace presente, porque su palabra es poderosa. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Ese es el respaldo que Dios da. ¿Se acuerdan de este hombre de Judá? Cuando extendió la mano y dijo, cuando dijo que ese altar iba a derribarse, la palabra lo respaldó. Cuando la mano del rey queda tiesa, él implora misericordia y la mano del rey le restaurada nuevamente la vida. Ese es el respaldo que tenemos como hijos de Dios. Pero hay que estar apegados a la voz de nuestro Dios. No vayas a incurrir en errores, en estar conduciéndote por otro camino, por otra instrucción que no esté apegado al libro sagrado. ¿Cómo termina este hombre? Muerto. Y su asno sentado. Ni siquiera, usted lo puede seguir leyendo, ni siquiera el león lo desgarró, solo lo mató. Y ahí estaba su cuerpo y el asno a un lado de él. Y vemos al león como testimonio de que ese hombre había desobedecido. Estamos en esta tierra, amado pueblo de Dios, en donde las voces, el engaño, la mentira se hace presente. Por eso necesitamos apegarnos a la voz que viene del Padre, a sus mandamientos, a sus instrucciones, porque sus palabras son espíritu y son vida. Esta mañana el Señor envía esta palabra para que degustemos día a día su hermosa instrucción, escuchemos su voz, escuchemos sus instrucciones,
escuchemos sus mandamientos, los guardamos y los llevamos a la práctica. Entonces, degustaremos, nos alegraremos, celebraremos el ser obedientes a sus instrucciones. Oramos. Padre del cielo, en esta preciosa mañana, Señor, te agradecemos por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Ruego, mi Dios, que este mensaje quede sembrado en vuestros corazones y que podamos, mi Dios, vivir atentos, porque tu palabra dice: escucha, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queremos estar atentos, queremos ser obedientes, queremos estar, Señor, con nuestro oído abierto a tu consejo. Seas tú abrazando a tu pueblo, de tal manera que tu ministración sobrenatural se haga presente en sus vidas. Pero aprovechamos este momento, mi Dios, para poner en tus manos cada una de las peticiones, necesidades, conflictos, opresiones, circunstancias en el área económica que oprime a tu pueblo. Señor, muchos de ellos están pasando por alguna situación difícil en su economía, o también afectación en su salud, afectaciones en la relación matrimonial, o amenazas de tipo legal. Yo te pido, Padre, de manera sobrenatural, seas tú enviando la pronta ayuda, el abrazo, el consuelo, el abastecimiento, la salud, la sanidad, la alegría, la paz sobre tu pueblo, que ellos puedan caminar seguros, firmes, confiados de cómo tú, Señor, los levantas de manera poderosa, porque tu voz es poderosa para dar la instrucción, el ordenamiento en esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por la respuesta, gracias por la bendición. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza, tengan esa fe genuina de que nuestro Padre envía la pronta ayuda a vuestras vidas y a vuestros corazones. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de nuestro Dios siempre esté abasteciendo y protegiendo vuestro ser. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.